Londres, 9:12 de la mañana. El eco de unos pasos firmes resuena por los mármoles fríos del Palacio de Justicia de Westminster. No pertenecen a un juez, tampoco a un abogado. Son los pasos de alguien que nunca debería estar en esa sala, pero que hoy cambiará el curso de la historia judicial británica. Una ráfaga de viento sacude los faldones escarlata de su uniforme ceremonial mientras sube las escalinatas. La gente que transita por la acera se detiene. Algunos sacan sus teléfonos para tomar fotos, otros simplemente lo miran con respeto. ¿Qué hace un guardia real aquí? ¿Y por qué está vestido con su uniforme completo, como si acabara de salir del Palacio de Buckingham? Ese hombre es el teniente Edward Rowe, veterano condecorado del 3er Batallón de la Guardia Real. Un soldado de 34 años que ha estado en primera línea de combate y que hoy, sin imaginarlo, enfrentará un tipo de batalla muy diferente en un lugar donde las balas no se disparan, pero las palabras hieren igual. Una sala de audiencias. Lo habían llamado como testigo para declarar en un simple caso de robo. Nada extraordinario, nada que sugiriera que este día pasaría a la historia. Pero lo que sucedió en esa sala lo cambió todo. Porque del otro lado, en el estrado más alto del recinto, lo esperaba un hombre que no soporta los símbolos, la disciplina, ni el respeto ganado con sangre y años de servicio. El honorable o no tanto juez Malcolm Ainsworth. Un hombre con fama de temido, no por su sabiduría, sino por su carácter. Autoritario, sarcástico, despiadado con aquellos que considera por debajo de él. Y hoy, su objetivo sería humillar públicamente a un soldado. Lo que no sabía era que ese mismo soldado, de pie ante él con postura firme y mirada tranquila, no solo había servido en zonas de guerra, sino que además era un experto en derecho militar, graduado con honores, y que estaba a punto de darle una lección que jamás olvidaría. Antes de contarte cómo este juez pasó de lanzar burlas a terminar esposado en su propia sala, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Queremos saberlo, así que escríbelo ahora mismo en los comentarios. Y si te gustan las historias reales de personas que se atreven a mantenerse firmes, incluso cuando el poder intenta aplastarlas, suscríbete ya mismo a este canal, porque mañana, a la misma hora, publicaremos otro relato extraordinario de la Guardia Real. Y créeme, no vas a querer perdértelo. Ahora volvamos a Westminster. El juez Ainsworth entró con su paso seguro, su toga negra ondeando como si fuese el rey de ese salón. Se sentó, echó un vistazo rápido al público y entonces lo vio. Un guardia real, imponente, uniforme pulcro, postura inquebrantable. No pasaron ni 10 minutos antes de que empezara el ataque. ¿Acaso cree que esto es una función de teatro, soldado? Soltó con desdén, interrumpiendo el proceso. ¿Vino disfrazado para llamar la atención? ¿O simplemente le gusta que lo fotografíen? Este no es su castillo, es mi corte. Cada palabra estaba cargada de desprecio. Lo que Ainsworth no esperaba era que cada palabra que decía sería registrada, transcrita y usada en su contra. Edward Rowe no respondió con ira, respondió con la ley, con calma, con hechos, con citas de códigos judiciales que ni el propio juez parecía recordar. Y mientras más respondía, más se descomponía el juez. Su rabia crecía, sus burlas se volvían más personales, más hirientes, hasta que finalmente cruzó una línea que nunca debió haber cruzado. Y fue ahí, en ese instante, cuando todo cambió. Una audiencia común se transformó en un escándalo nacional. Un acto de desprecio se convirtió en delito. Y un soldado, que solo iba a testificar por un robo menor, terminó defendiendo algo mucho más grande: el honor, la dignidad y la justicia misma. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a hacer reflexionar sobre el verdadero valor de una persona. No por su ropa, no por su rango, sino por su temple cuando el mundo se vuelve injusto. El juicio del orgullo. El reloj marcaba las 9:33 cuando el teniente Edward Rowe cruzó el umbral de la sala 4.
Los tacones de los abogados repiqueteaban sobre el mármol, mientras el murmullo del público flotaba como una neblina inquieta. Un oficial de seguridad, al verlo ingresar con su uniforme ceremonial, intentó ocultar su sorpresa. Nunca se había visto algo así en ese tribunal. Rowe, impasible, se sentó al fondo, la espalda recta, las manos sobre las rodillas, la mirada firme, un símbolo viviente. Y entonces entró él, el juez Malcolm Ainsworth. Con su andar rígido y su toga ondeando como si arrastrara consigo el peso de siglos de autoridad, Ainsworth subió al estrado, alzó la mirada, escaneó la sala y sus ojos se detuvieron en el rojo vibrante del uniforme real. Por un segundo, solo uno, algo en su expresión cambió, como si aquel color encendido hubiera encendido también una vieja herida, pero lo disimuló rápido. Todo el mundo en pie, anunció Lugier, y el juicio comenzó. El caso en cuestión era sencillo, un robo en una joyería de barrio. 3 testigos, evidencia de cámaras de seguridad y el testimonio final de un militar que había presenciado el hecho mientras tomaba un café a metros de distancia. Sin embargo, lo que debía ser una simple formalidad se convirtió en una batalla invisible. El juez no dejó pasar ni 5 minutos antes de lanzar su primera estocada. ¿Podría alguien explicarme por qué hay un actor de la Guardia Real sentado en mi galería como si estuviéramos filmando una serie para Netflix? La sala estalló en murmullos. Rowe, desde su asiento, ni se inmutó. Ese hombre, intervino el fiscal, es el teniente Rowe, su señoría, testigo clave del caso. Ainsworth asintió lentamente, aunque sus ojos ardían con una mezcla de ironía y molestia. Esperemos que su actuación esté a la altura del uniforme. No fue una frase aislada. Fue una declaración de guerra. La declaración de los primeros 2 testigos se llevó a cabo entre interrupciones, suspiros del juez y miradas cada vez más prolongadas hacia el fondo de la sala. Ainsworth se mostraba impaciente, como si todo le resultara una pérdida de tiempo, o peor aún, una provocación personal. Finalmente, llegó el turno de Edward. El teniente se puso de pie, caminó con precisión militar hasta el estrado y juró decir la verdad. Su testimonio fue claro, concreto, profesional. Vio al acusado salir del local a las 13:47, corriendo con una bolsa negra en la mano izquierda. Lo reconoció gracias a un tatuaje visible en el cuello. Todo encajaba, todo era sólido, hasta que el juez, con su voz como una daga suave, soltó. Y dígame, teniente, ¿considera usted que su ridículo disfraz contribuye a la credibilidad de su testimonio? El silencio fue inmediato, como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Edward no pestañeó. Señoría, esta no es una vestimenta decorativa. Es el uniforme reglamentario de servicio. Me fue instruido portar la vestimenta completa al representar a mi batallón, incluso en eventos civiles oficiales. ¿Eventos civiles?, replicó Ainsworth con una mueca. Esto es una corte, no una feria medieval. Le aseguro que el acusado no va a salir corriendo si lo mira muy fuerte. La risa tensa de algunos presentes apenas ocultaba la incomodidad. El fiscal se inclinó hacia su escritorio con las manos tensas, pero Edward mantuvo la compostura. Su tono no cambió. El reglamento militar especifica la utilización del uniforme en estos contextos. Estoy aquí cumpliendo con el deber y las normas que rigen mi cargo. Ainsworth chasqueó la lengua, como si todo le pareciera un capricho innecesario. No respondió. Pero el juicio ya había dejado de ser sobre el ladrón. Todo giraba ahora en torno al uniforme y lo que representaba. Durante un receso breve, el fiscal se acercó a Edward y murmuró: «No lo tome personal. Ainsworth odia a todo lo que huele a institución. Se graduó con honores, pero arrastra un resentimiento extraño por cualquier figura de autoridad». Edward solo asintió. No necesitaba explicaciones. Había conocido hombres así antes, hombres que se creían superiores, porque nunca habían sido puestos a prueba por nada más que sus propias frustraciones. Cuando el juicio se reanudó, el ambiente era otro. El juez estaba molesto, no solo por el uniforme, sino porque no lograba quebrar al testigo.
Y entonces vino el momento que cambiaría todo. Teniente dijo con una sonrisa afilada: además de pararse firmemente en la puerta de un palacio, ¿sabe hacer algo más? ¿O esa es toda su formación? ¿Una estatua decorativa? Edward respiró hondo. Su respuesta fue serena, cortante y peligrosa. Señoría, además de mi formación táctica y servicio en Afganistán, obtuve un título en Derecho Militar. De hecho, estoy familiarizado con la jurisprudencia aplicada a casos de desacato judicial, una línea cruzada, un orgullo herido, un silencio abrumador y un juez. Ahora, en la cuerda floja, el estrado se tambalea. La temperatura en la sala no había cambiado, pero el ambiente se volvió denso, como si el aire pesara más. El juez Ainsworth se inclinó ligeramente hacia adelante, clavando su mirada en Edward Rowe con la furia contenida de quien siente que su autoridad ha sido desafiada y teme que alguien lo haya notado. ¿Insinúa usted que conoce mejor la ley que esta corte, teniente?, espetó el juez, con un tono que mezclaba burla y amenaza. No, señoría, respondió Rowe sin vacilar. Solo afirmo que conozco mis derechos como testigo y mis deberes como miembro de la Guardia Real. Ainsworth se reclinó en su asiento. La sonrisa en su rostro era forzada. Más que desprecio, comenzaba a mostrar grietas de inseguridad. Aquella mención al derecho, aquella frialdad imperturbable del teniente, lo incomodaban. El fiscal intentó suavizar la tensión. Señoría, propongo continuar con la audiencia. El testimonio ha sido completo y consistente, pero Ainsworth no quería soltar el control. No ahora. No después de haber sentido que su autoridad había sido puesta en tela de juicio. Tengo derecho a garantizar el orden y la solemnidad en mi sala, dijo, casi mascando las palabras. Y no puedo permitir que un uniforme ceremonial convierta este espacio en una pasarela para turistas. Los murmullos crecieron. Una mujer en la segunda fila tomó la mano de su hijo como si intuyera que algo estaba por romperse. Dos ancianos con insignias de veteranos intercambiaron miradas severas y Edward seguía allí, firme, sin pestañear, con todo respeto. Señoría, dijo entonces, mi uniforme representa siglos de tradición, sacrificio y servicio. No vine a buscar atención, sino a testificar con honestidad y cumplir con mi deber, tanto militar como ciudadano. Ainsworth se levantó, lentamente. Caminó hacia el borde del estrado y apoyó las dos manos sobre la madera. ¿Sabe qué pienso, teniente Rowe? Que hay hombres como usted que se escudan en trajes brillantes para esconder que no tienen ideas propias. Soldados de desfile, marionetas de protocolo. El silencio fue absoluto. Ni siquiera el fiscal se atrevía a intervenir ya. El juez estaba cruzando una línea peligrosa y todos lo sabían. Edward no se inmutó. Yo no me escudo en un uniforme, señoría. Lo honro. Y no he venido a debatir ideas, sino a colaborar con la justicia. El juez apretó los labios. El orgullo herido, el ego rasgado. Se giró bruscamente hacia su asiento. Queda registrado que el testigo ha generado una distracción innecesaria con su presencia. Procederé a levantar un acta de advertencia formal. El fiscal finalmente se puso de pie, visiblemente alarmado. Objeción, señoría. El testigo no ha violado ninguna norma. Ha sido usted quien ha desviado la sesión reiteradamente. Ainsworth lo fulminó con la mirada. ¿Va a enseñarme usted cómo dirigir mi tribunal? No, señoría. Pero hay límites que incluso el estrado debe respetar. Y entonces ocurrió. Ainsworth golpeó la mesa con su puño. No el mazo, su propio puño. ¡Silencio! ¡Ambos! Estoy al mando de esta corte y nadie me va a decir lo contrario. ¡Nadie! La sala entera retrocedió unos centímetros. El desborde emocional era evidente. Un juez perdiendo el control. Delante de testigos, delante del fiscal, delante del acusado, delante de un teniente de la Guardia Real que no pestañeó ni una sola vez. La siguiente escena fue aún más inquietante. El juez se levantó de nuevo, tomó su mazo y lo apuntó hacia Edward como si fuera un arma. Usted está en desacato.
¿En base a qué norma?, preguntó Edward sin levantar la voz. Por desafiar mi autoridad, por responder con insolencia. No he elevado el tono ni faltado el respeto, señoría. Solo he respondido a sus preguntas. El fiscal ya no pudo más. Esto es un abuso de poder. Y entonces Edward lo dijo, con calma, con precisión, como un cirujano cortando con bisturí legal. Señoría, la ley de contempt judicial de 1980 y uno establece que la figura de desacato requiere un acto claro de interrupción, insulto o desacato al proceso. Mi conducta ha sido respetuosa y conforme a derecho. Cualquier sanción que imponga sin base constituiría un exceso de autoridad e incluso una falta grave. El juez palideció. Por primera vez, Ainsworth no tuvo respuesta inmediata. El mazo tembló ligeramente en su mano. Se dio cuenta. Lo sabían todos. Él mismo se estaba poniendo en peligro. En ese momento, el poder empezó a escapársele entre los dedos. Y frente a todos, el soldado al que había intentado humillar seguía allí, sereno, firme, imbatible. La tormenta apenas comenzaba. Grietas en el poder. Durante unos instantes, la sala quedó suspendida en un silencio espeso. Ni un papel se movía, ni una tos, ni un susurro. Solo el eco lejano del último golpe de autoridad mal dado. El juez Ainsworth seguía de pie, con el mazo temblando en la mano, pero ya no imponía respeto. Imponía inquietud. El fiscal, visiblemente tenso, miró hacia los oficiales de seguridad. Uno de ellos se adelantó medio paso, como si intuyera que algo serio estaba a punto de suceder. Los veteranos de la galería intercambiaban miradas sombrías. Sabían reconocer un desequilibrio en curso cuando lo veían, incluso fuera del campo de batalla. Y el teniente Rowe seguía ahí, erguido, sin rabia, sin miedo, solo con esa expresión que solo los que han sobrevivido al caos conservan: calma absoluta. ¿Insinúa usted que conoce mejor la ley que esta corte, teniente?, espetó el juez, con un tono que mezclaba burla y amenaza. No, señoría, respondió Rowe sin vacilar. Solo afirmo que conozco mis derechos como testigo y mis deberes como miembro de la Guardia Real. Ainsworth se reclinó. Su sonrisa era forzada. Más que desprecio, comenzaba a mostrar inseguridad. Aquella mención al derecho, aquella frialdad imperturbable del teniente, lo incomodaban. El fiscal intentó suavizar la tensión. Señoría, propongo continuar con la audiencia. El testigo ha sido claro, pero Ainsworth no quería soltar el control. No ahora. Tengo derecho a garantizar la solemnidad en mi sala, dijo. No puedo permitir que un uniforme convierta este espacio en una pasarela para turistas. Los murmullos crecieron. Una mujer tomó la mano de su hijo, como si intuyera que algo estaba por romperse. Dos veteranos con insignias intercambiaron miradas. Edward seguía allí, firme. Con todo respeto, señoría, dijo. Mi uniforme representa siglos de tradición, sacrificio y servicio. No estoy aquí para ser admirado, sino para testificar con honestidad y cumplir con mi deber. Ainsworth se levantó. Caminó hasta el borde del estrado. ¿Sabe qué pienso, teniente Rowe? Que hombres como usted se escudan en trajes brillantes para esconder que no tienen ideas propias. Soldados de desfile, marionetas de protocolo. El silencio fue absoluto. Edward no se inmutó. No me escudo en un uniforme, señoría. Lo honro. Y no vine a debatir ideas, sino a colaborar con la justicia. El juez apretó los labios. Giró bruscamente hacia su asiento. Queda registrado que el testigo ha generado una distracción. Procederé a levantar un acta de advertencia formal. El fiscal se puso de pie, visiblemente alterado. Objeción, señoría. El testigo no ha violado ninguna norma. Usted ha desviado la sesión reiteradamente. ¿Va a enseñarme cómo dirigir mi tribunal?, rugió Ainsworth. No, pero hay límites que incluso usted debe respetar. Entonces ocurrió lo impensable. Ainsworth, lleno de furia, alzó el mazo y lo arrojó. Un grito ahogado escapó de la audiencia, pero no hubo impacto. Edward
Con una rapidez inhumana, levantó la mano y atrapó el mazo en el aire. Lo sostuvo con firmeza, no cambió su postura, no rompió el silencio. La sala entera quedó congelada. Un juez había arrojado un objeto contra un testigo y un soldado lo había detenido con una calma letal. Edward caminó hasta una mesa y depositó el mazo con delicadeza. Señoría, lo que acaba de hacer constituye una agresión física contra un testigo. Según el artículo 39 del Código Penal, eso es delito. El juez retrocedió, pálido. Intentó hablar, pero se trabó. El fiscal sacó su teléfono. Uno de los veteranos se adelantó. Comandante Hall. Presencié el incidente. Estoy dispuesto a testificar. Otro veterano se sumó. Coronel Telford. Yo también lo vi todo. El oficial de seguridad se acercó al estrado. Señoría, debo reportar este incidente a la magistratura superior. Ainsworth estaba paralizado. Y entonces Edward alzó la voz una vez más. Antes de ingresar a la Guardia Real, obtuve mi título en Derecho por la Universidad de Cambridge. Trabajé en la Fiscalía Militar. Estoy capacitado para evaluar lo que acaba de ocurrir. Un silencio de plomo cayó sobre la sala. Ainsworth lo miró como si recién lo viera de verdad. No era solo un soldado, era un jurista, un combatiente, un símbolo viviente de lo que significa honor, frente al derrumbe de un juez contaminado por su propio poder. En ese momento, una asistente entró apresurada con una carpeta sellada. La jueza Margaret Wells ha sido notificada. Se dirige aquí para tomar control de la situación. Y entonces, lo supieron todos. El juicio había dado un giro irreversible. El estrado ya no era el símbolo de poder. Ahora era el epicentro de una caída inevitable. Justicia para el uniforme. El murmullo no tardó en propagarse. La jueza Margaret Wells se dirigía hacia la sala. Y ese solo nombre, entre los pasillos del Palacio de Justicia, tenía un peso silencioso pero contundente. Rectitud, experiencia y cero tolerancia al abuso de poder. Dentro de la sala, el juez Ainsworth estaba hundido en su asiento. Ya no hablaba, ya no atacaba, solo apretaba los puños como intentando contener la tempestad que él mismo había desatado. Su rostro, antes altivo, ahora era el de un hombre enfrentando su propia caída. El fiscal Palmer murmuraba entre dientes con su asistente. Los dos veteranos permanecían de pie, como testigos designados por el destino. El resto del público apenas respiraba, y en el centro del escenario seguía él, el teniente Edward Rowe, tan inmóvil como la primera vez que entró, aunque ahora todo el país parecía mirarlo. La puerta lateral se abrió con un sonido sordo. Entró la jueza Wells. Su porte imponente, su túnica negra bordeada de gris y sus pasos seguros impusieron orden antes de pronunciar una sola palabra. Caminó directo al estrado, sin mirar a nadie, sin pedir permiso. Nadie se lo hubiera negado. ¿Qué ha ocurrido aquí?, preguntó con voz clara, sin elevar el tono. El oficial de seguridad se adelantó con la carpeta sellada. Su excelencia, hubo una alteración en la audiencia. El juez Ainsworth habría arrojado su mazo al testigo. Existen múltiples testigos presenciales, todo está registrado por la taquígrafa. Wells bajó la mirada hacia Ainsworth. Este intentó hablar, pero ella levantó una mano. Silencio. Luego se giró hacia Edward. Teniente Rowe. ¿Usted fue el blanco del ataque? Sí, su excelencia. Atrapé el mazo antes de que impactara. Fue arrojado directamente hacia mí tras una serie de comentarios denigrantes por parte del juez Ainsworth, relativos a mi uniforme, mi rol y mi inteligencia. La jueza asintió. Fría, calculadora. ¿Tiene testigos? Edward no necesitó responder. Los dos veteranos dieron un paso adelante al unísono. Presenciamos todo, dijo el comandante Hall, incluyendo los insultos y la agresión. Y estamos dispuestos a firmar una declaración, añadió el coronel Telford. La jueza miró a la taquígrafa, quien ya tenía un documento listo. Wells lo revisó rápidamente.
Cada palabra, cada frase del juez Ainsworth estaba allí, documentada, innegable. Finalmente, Wells se giró hacia el estrado. Señor Ainsworth, queda usted suspendido de forma inmediata por conducta impropia y potencial comisión de delito en el ejercicio de su cargo. Esta audiencia queda bajo mi supervisión directa hasta nuevo aviso. Ainsworth bajó la cabeza. No protestó, no gritó. Solo permaneció en silencio, derrotado por su propio reflejo. La jueza se dirigió a Edward con una leve inclinación de cabeza. Teniente, en nombre del Poder Judicial británico, le pido disculpas por el trato recibido en esta sala. Lo que representa su uniforme merece respeto, pero más aún lo merece su temple. Edward respondió con un leve gesto. Gracias, Su Excelencia. Solo he cumplido con lo que considero correcto. Wells se giró hacia el fiscal. Procedamos con el juicio. El testigo puede continuar. Pero Edward ya no necesitaba decir más. Su testimonio ya había quedado sellado por su comportamiento, y su ejemplo había hablado más fuerte que cualquier palabra. Al salir de la sala, el público espontáneamente se apartó para dejarlo pasar. No como se apartan por miedo, sino como lo hacen por respeto. Un silencio solemne lo acompañó hasta la puerta. En la entrada, los dos veteranos lo esperaban. ¿Dignificaste el uniforme? Hijo, le dijo el coronel Telford. ¿Y nos recordaste por qué alguna vez lo vestimos? Edward no respondió. Solo saludó militarmente. Un gesto que ambos devolvieron con exactitud perfecta. Al salir al exterior, la luz de la mañana lo bañó con una nueva intensidad. Las cámaras ya esperaban. La noticia se había filtrado. Un juez suspendido, un guardia real ovacionado. Pero Edward no se detuvo ante los flashes ni ante los periodistas. Caminó en línea recta hacia su deber, su puesto frente al Palacio de Buckingham. Una hora más tarde, estaba allí, en posición, silencioso, inamovible. Turistas de todas partes lo observaban, sin saber que ese mismo hombre acababa de cambiar el curso de un tribunal con el mismo aplomo con el que ahora sostenía su fusil ceremonial. Y aunque su rostro no mostraba emociones, en su interior algo era distinto, porque ese día no había ganado una batalla legal. Ese día había protegido el valor invisible del uniforme, ese que no se borda ni se pule, ese que se forja con integridad. En el mundo actual, donde las apariencias gobiernan titulares y las redes dictan quién merece respeto, hay algo que se ha ido perdiendo: la capacidad de mirar más allá del exterior, de detenernos un segundo antes de juzgar, de preguntarnos si el silencio de alguien es señal de debilidad o de una fortaleza que simplemente no necesita gritar. Lo que ocurrió aquella mañana en el tribunal no fue solo un enfrentamiento entre un juez y un soldado. Fue la representación pura de dos visiones opuestas del poder. Una basada en el ego, en la imposición, en el miedo. Y la otra en el temple, en la integridad, en el deber cumplido sin esperar aplausos. El teniente Edward Rowe no levantó la voz, ni devolvió los insultos. No respondió con soberbia ni con amenazas. Respondió con ley, con dignidad, con una serenidad que desarmó por completo a quien intentó humillarlo. Y eso, precisamente eso, es lo que nos deja esta historia como lección. La verdadera autoridad no necesita imponerse, se sostiene sola. Vivimos en tiempos donde muchos creen que el poder consiste en dominar, en callar al otro, en exhibir superioridad. Pero los ejemplos más poderosos de liderazgo no vienen de quien habla más fuerte, sino de quien sabe cuándo callar y cuándo actuar con honor, incluso bajo ataque. El uniforme que llevaba Edward Rowe no era solo tela y botones, era historia, era legado. Pero aún más importante, era la expresión externa de valores internos: firmeza, autocontrol, respeto por el deber. Y aquí es donde esta historia se conecta contigo, que estás viendo esto desde tu casa, desde tu trabajo, desde cualquier parte del mundo. ¿Cuántas veces has sido subestimado por cómo luces? Por tu rol, tu acento, tu vestimenta, tu edad,
tu trabajo. ¿Cuántas veces alguien en posición de poder abusó de ello pensando que podía aplastarte sin consecuencias? Y, aún así, ¿cuántas veces respondiste con integridad, sin caer en provocaciones? Porque eso es lo que verdaderamente define a los valientes. No la cantidad de medallas, sino la entereza frente a la injusticia. El temple, cuando nadie te está mirando. La fuerza de no rebajarte al nivel de quien intenta derribarte. Ser fuerte no es dominar, es resistir sin perder la esencia. Y si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar, si en algún momento te sentiste identificado con la figura de Edward Rowe, con ese coraje silencioso que muchos cargamos sin mostrar, entonces este canal es para vos. Aquí no solo contamos historias, aquí recordamos principios. Aquí honramos a quienes defienden valores que muchos han olvidado. Aquí cada video es un homenaje a la templanza, a la justicia, a la humanidad que aún sobrevive en medio del caos. Por eso te invitamos a que te suscribas ahora mismo a este canal. Dale clic al botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Porque cada semana traemos historias como esta, reales, potentes, necesarias. Y no olvides dejar tu comentario. Queremos leerte. Queremos saber si alguna vez enfrentaste una situación similar. Si alguna vez fuiste testigo o protagonista de un abuso de poder. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué aprendiste? Tu experiencia puede inspirar a otros. Tu voz puede ser la chispa que alguien necesita para decir: hoy me mantengo firme, aunque me subestimen, aunque intenten humillarme, aunque quieran callarme, como lo hizo Edward Rowe, porque al final del día, cuando todo se derrumba, la única armadura que no se oxida es la integridad. Nos vemos en el próximo video.